Muy buenos días, nos encontramos muy alegres el día de hoy compartiendo aquí en las instalaciones del Colegio Internacional de Profesionistas con especialistas en neurociencias y negocios. De este lado nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Soy Dulce García, soy parte del Consejo Mexicano de Neurociencia y estoy en el área de difusión. ¿Qué tal? Mi nombre es José Ramón Calvo y yo soy actualmente funjo como presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Neurociencias. Hola, ¿qué tal? Soy David Pérez, soy ingeniero industrial, me dedico a lo que es la docencia y a los negocios. Pues muy bien, pues como todos ustedes saben, estamos a vías de celebrar el foro de ciencias en la Cámara de Diputados en el marco del inicio de la Cumbre Mundial del Conocimiento México 2020. Pues realmente el propósito de esta disciplina científica es el estudio del sistema nervioso y la base biológica de la conducta, de tal manera que en coadyuvancia con la medicina es importante integrar a otras disciplinas también para poder traducir esto en la forma en la que día a día nos comportamos en todos los ámbitos en los que el ser humano ejerce. De tal forma que la neurociencia es una temática que se ha vuelto necesaria en su análisis para poder comprender el desenvolvimiento social y de esta forma poder, como lo comentaba, coadyuvar en el entorno, en el crecimiento personal, en el crecimiento en el contexto familiar, en el profesional, en el educativo y poder aportar socialmente a un crecimiento pues mayoritariamente visible, como ya está ocurriendo en otros países, incluso de Latinoamérica. Sí, el otro día teníamos aquí como invitado a una persona que presentaba una estrategia de prevención del delito, era el doctor Galeana, y él nos hablaba de alguna manera de que su propuesta era identificar a los niños con su comportamiento en las escuelas, o que los maestros identificaran ciertos comportamientos que no eran acorde y que podían posiblemente en un futuro generar algún tipo de conducta que pudiera acarrear este tipo de situaciones de infractores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es una parte muy interesante porque ahí sin duda alguna la neurociencia echa mano de la psicología, en donde invariablemente, más allá del aspecto biológico que se analiza dentro también del contexto fisiológico, la parte de lo que se pretende es poder llevar a un nivel de concientización en el que todo ese movimiento, toda esa conjunción de funciones al interior de nuestro organismo, desde el cerebro hasta órganos que habitualmente desconocemos su función, se traduce finalmente en comportamiento. Y en el caso de los niños, usted mencionaba previamente a eso algunas referencias que se han hecho en relación a valorar los comportamientos y a la prevención del delito. Yo me atrevería a decir que en México, a pesar de tener un sistema moderno en cuanto a la impartición de justicia en el ámbito penal, todavía hace falta estudiar la conducta del individuo. Es decir, normalmente la ley castiga la conducta, pero no estudia al individuo, es decir, el origen que lo llevó a la comisión de determinados actos ilícitos, de tal manera que de ahí no exista una prevención eficaz del delito que permita a personas como docentes, que me atrevería a decirlo con esta expresión, siempre en la educación será la joya de la corona. Claro. El docente es la persona más importante en el ámbito de la educación y con este conocimiento poder llevar a sus alumnos a la potencialización de talentos en un esquema que antes se creía muy rígido, en donde había que seguir un método muy específico y salirse de él implicaba entonces romper con la normatividad. Hoy sabemos que hay propuestas muy interesantes, aunque debatibles, como por ejemplo la señalada por el doctor Howard Gardner en Harvard, en los Estados Unidos, donde postula la teoría de las inteligencias múltiples.
En un comienzo, cuando se acuñó el término cociente intelectual, pues se hablaba de una referencia para determinar el nivel de inteligencia de una persona. Hoy sabemos, con los estudios, con los avances tecnológicos con los que la humanidad goza en todo el mundo, pues que esta referencia ya no es del todo funcional. Y quiere decir que esas pruebas o tests que se implementan están condicionadas. Están condicionadas sobre todo a un aprendizaje previo. Imaginemos a un niño que es llevado a una institución a la realización de un test de cociente intelectual, o coloquialmente llamado coeficiente intelectual. Lo llevan, el niño ya va condicionado para saber si es capaz o no de resolverlo. Entonces incluso su estado emocional puede incidir para que el resultado no le sea favorable. Tal vez porque se tenía la creencia de que el examen lo aprobarían personas que tenían un nivel extremo de inteligencia. Y tal vez el niño no sea lo suficientemente apto en comparación a otros en cuanto al desarrollo de temáticas como biología, historia o matemáticas, pero probablemente tiene un potencial en pintura, en dibujo, en música, que le puedan llevar a un crecimiento distinto a lo que pues normalmente y tradicionalmente se creía. Usted acaba de tocar un tema muy importante y finalmente todos estos análisis son porque la mayoría de las temáticas son transversales. ¿Qué nos puede decir, doctora, en el sentido de lo que acaba de tocar el doctor, de la cuestión de las emociones? Se habla mucho de que las enfermedades vienen por aspectos emocionales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que más bien es un tema que dejamos a un lado porque nadie se preocupa en ver su lado emocional. Vemos otras situaciones, sin embargo, siento que el tema de las emociones lo dejamos a un lado. No hay preocupación por las personas en sentirse bien. Hemos estado ha existido más la apatía de la gente en no poder poner en una situación de mejoría su situación emocional como tal. Por ahí tocábamos un poco el tema de que los grandes personajes de la humanidad, como Leonardo da Vinci, como gente que ha desarrollado múltiples tareas, era una persona libre, era una persona precisamente que no estaba condicionada. En esta época actual, en donde particularmente en México se da mucho el que hagamos 2, 3, 4 o hasta 5 actividades para lograr conseguir la solvencia económica para llevar a nuestras familias, ¿qué nos podría decir David respecto de esta nueva forma, de este concepto multidisciplinario al aplicar estos conocimientos que nos están marcando aquí los especialistas, pero en el área de los negocios? Es muy loco atreverse ya a pensar en que podamos trabajar en equipo los mexicanos utilizando ciertas herramientas y manejar este concepto de trabajar en equipo multidisciplinariamente. No, claro que no es algo loco, ¿no? Sino aquí tenemos lo que son las creencias limitantes. Okay. ¿No? Entonces las creencias limitantes lo que están haciendo es cada vez limitar más a las personas, ¿sí?, al ver qué es lo que pueden desarrollar o qué es lo que pueden hacer. ¿Por qué? De niño vas, te pegas con una mesa, con una silla, y la mamá está acostumbrada a regañar o a insultar a la mesa y algo así, ¿no?, cuando ni siquiera se movió. Entonces, ¿cómo crecemos? Pues crecemos con esas ideas limitantes y empezamos, llegas tarde, alguien tuvo la culpa, alguien externo a mí. Repruebas, alguien tuvo la culpa, externo a mí. Llegas al trabajo y te corrieron, alguien tiene la culpa, externo a mí. Y así nos vamos, y hasta ahorita hemos seguido con esas creencias, hasta cuando vamos con la palabrita crisis, la atravesamos y todos los negocios la tienen. Entonces, ¿de quién es la culpa de la crisis? Siempre nos vamos a ir con que la culpa la tiene alguien externo, y casi en la mayoría de veces todo le echa la culpa al gobierno.
siendo que pues, no hemos potencializado actividades que tal vez podemos hacer como algo cultural, música, deporte, que pueden potencializar a las personas a que encuentren su pasión y que se vuelvan más creativas. Pues está muy interesante porque finalmente en el Colegio Internacional de Profesionistas nos preocupamos por todas las edades. Ahí, en uno de los cursos que imparte David Peña, se habla de la libertad, se habla del nivel de pensamiento. ¿Y qué nos puede decir al respecto, doctor José Ramón, de toda esta tendencia de que se habla tanto del neurocoaching y que pues realmente se ha establecido como una moda con respecto de la ciencia real o de la parte científica? ¿Dónde es donde vamos a encontrar ese punto de equilibrio? ¿Qué tan cierto es que pienses positivo y atrae las cosas positivas? Toda esta tendencia generalizada que se está dando en nuestros días. Bueno, es un tema bastante polémico y lo que pueda compartir sin duda alguna no dejará de serlo. Desafortunadamente puedo decir que el concepto que se manejó inicialmente en países como los Estados Unidos, en Europa, propiamente en España, ha tenido una connotación distinta en este país. Hay procesos a los que les han denominado coaching, en donde en realidad han hecho una mezcla de distintas técnicas para llevar a las personas a un ideal de crecimiento y de superación, pero sin ningún soporte y evidencia científica. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en ese tipo de eventos, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, una persona que atraviesa una depresión clínica diagnosticada, en donde incluso consume fármaco por prescripción del psiquiatra, trabaja la misma dinámica con alguien que está atravesando un duelo por la pérdida de un ser querido o una ruptura de relación de pareja. Y definitivamente desde el ámbito de la ciencia no se puede trabajar igual con ambas personas las mismas dinámicas, la misma metodología. El punto no es piensa y se te dará, todo se va a alinear a favor de lo que desees. Es verdad que como vea mi futuro determina cómo actúo en el presente. Hay un proceso, el cerebro no trabaja de una manera en la que asimile la información en un par de días o en una semana.